Buenas tardes, señores participantes. Vamos a comenzar nuevamente con las clases. Continúa la comunicación. La carta al padre del autor Franz Kafka es, como su nombre indica, una carta del autor dirigida a su padre, pero a diferencia de una carta tradicional, esta es bastante extensa y tiene como desarrollo la descripción que Kafka hace de la relación que tuvo con su padre desde que era un niño. ¿Están oyendo bien, jóvenes? ¿Se escucha? Sí, profesora, sí se escucha. Ya, continúen. Veremos a continuación que esa relación no fue nada alegre. Al inicio está que decidió escribir esta carta porque su padre, recientemente, le preguntó por qué su hijo dice que le tiene miedo a él. Empieza recordándole a su padre que éste siempre se ha mostrado satisfecho por la vida que le dio a sus hijos. Nunca les faltó nada, así que no tienen ninguna razón para reclamarle algo. Franz Kafka está de acuerdo en que no careció de nada material, sin embargo nunca se sintió verdaderamente contento. Recuerda a su padre como un hombre enérgico, estricto, que imponía su voluntad y no solo con sus hijos, sino también con los empleados de su tienda. Entonces, siendo un niño, el primer y único sentimiento que le inspiraba a su padre era el miedo. Así que las quejas de su padre, como la frialdad y la ingratitud de su hijo, son ciertas, pero la culpa no es solamente de Franz. Se nota aquí el primer desacuerdo con su padre, ya que su progenitor considera injustificable esa actitud de su hijo. Franz recuerda unas palabras que su padre le dijo: «Yo siempre te he querido, aunque exteriormente no haya sido contigo como suelen ser otros padres, precisamente porque no sé disimular como otros». Franz acepta que su padre siempre lo quiso, pero eso de no saber disimular como otros no es correcto. Hay padres que demuestran cariño a sus hijos sin tener que estar fingiendo. Recuerda la ocasión en la que, siendo un niño pequeño, lloraba pidiendo agua, tal vez sin tener sed, por pura majadería, pero la reacción de su padre quedó grabada para siempre en su mente. En la carta dice: «Después de que no sirvieran de nada tus amenazas, me sacaste de la cuna, me llevaste al balcón y me dejaste allí un rato, solo, en camisa y con la puerta cerrada». Este rechazo lo marcó y lo dañó. Posteriormente, ante un deseo natural o el querer expresarse espontáneamente, se paralizaba con la sensación de que el padre aparecería y lo anularía. Esa sensación lo invade hasta ahora, aunque ya no por ver aparecer a su padre, sino que él mismo se autoanula sin proponérselo en determinadas situaciones. El temor al castigo se convirtió en el motivo de su vida. Franz hubiera deseado que lo estimularan con palabras de cariño, con amabilidad, darle aliento, pero nada de esto existió. Ahora que es un adulto, siente que se ha convertido en un ser insensible a los estímulos. Su complejo de inferioridad se fue acrecentando con el tiempo. Aparte de los castigos de esa índole, castigos con golpes físicos casi nunca los recibió, su padre le producía sentimientos de debilidad física y mental. En lo físico, su padre se mostraba corpulento, alto, fulgurante de energía, a diferencia de su hijo, flaco, enclenque, esmirriado. Y en lo mental, el padre alardeaba de lo duro que trabajó desde niño, de las dificultades que enfrentó, de cómo llegó a amasar cierta fortuna. Y Franz entendió que su padre poseía una voluntad tenaz, un carácter vehemente, decidido, con una extrema valoración de su propia opinión, que sin ningún escrúpulo podía desdeñar todas las demás opiniones contrarias a la suya. Y si no podía opinar por desconocimiento del tema, igual despreciaba las opiniones que los otros vertían. El hijo era lo contrario. Era cohibido, sin ningún deseo de imponer sus ideas, cargando siempre su complejo de inferioridad. Franz Kafka comprende que su padre no se daba cuenta de que con el trato que daba a su hijo solo conseguía debilitarlo más, cuando en realidad lo que deseaba el padre era volverlo más fuerte. El carácter de su padre se manifestaba, por ejemplo, cuando el niño llegaba a casa contento por algún acontecimiento sencillo, propio de niños, y el padre respondía: «Yo he visto cosas mejores», o también «¿Quién tuviera tus preocupaciones?», etc. De inmediato la alegría del chico disminuía y al poco rato desaparecía. Esa actitud del padre se expresaba también respecto a las amistades de su hijo. Franz dice:
Bastaba que yo mostrase un poco de interés por alguna persona para que tú, sin tener en cuenta mis sentimientos y sin el menor respeto por mi opinión, intervinieras de pronto, insultando, calumniando, rebajando. Para mí siempre fue incomprensible tu absoluta falta de sensibilidad para no ver el dolor y la vergüenza que podías causarme con tus palabras y tus juicios de valor. Era como si no tuvieses conciencia alguna de tu poder. Esa actitud tiránica la tuvo también con sus hijas, hermanas de Franz. Una de ellas, llamada Otla, al llegar a la juventud se rebeló contra su padre, yéndose de la casa a trabajar en una finca rural. Se casó con un no judío y tuvo hijos. Su padre la detestaba con todas sus fuerzas. Una de las consecuencias de haber crecido en ese ambiente es que Franz perdió la facultad de hablar espontáneamente. Esa incapacidad de hablar nació cuando su padre le decía «no contestes» y a la vez levantaba su mano para abofetearlo, aunque no lo hacía. Al principio, cuando recibía el «no contestes», el hijo se callaba, tragándose lo que pensaba decir, pero con el paso del tiempo se callaba porque ya no tenía nada que decir, ni siquiera podía pensar. El autor dice: tus sumamente efectivos y, conmigo al menos, infalibles recursos retóricos en la educación eran insultos, amenazas, ironía, risa maligna y, curiosamente, autoinculpación. Esto de la autoinculpación se refiere a que el padre creía que a Franz le gustaba llevarle la contraria y causarle cóleras, algo similar a lo que pensaba de su hija Otla, que según Hermann Kafka, que así se llama el padre, ella se fue con el objetivo de hacerle renegar, la muy desagradecida. En vista de que el niño Franz recibió críticas negativas a todo lo que hacía, al ir creciendo perdió confianza en sí mismo. Era inseguro, dubitativo. Y lo extraño es que su padre empezó a tener razón, pues el hijo sabía de antemano que lo que iba a realizar terminaría mal, como por ejemplo en su profesión de abogado, ya que el vivir sentado tras un escritorio rodeado de hojas es una confirmación para él de que es un fracasado. Cuando era escolar estudiaba sin esperar ninguna recompensa, más bien el negativismo de que saldría reprobado era lo común en él. Sin embargo, a pesar de su pesimismo, logró pasar invicto sus años escolares. Fue antes de ingresar a la carrera de Derecho que ya sabía que ninguna profesión calmaría la angustia de su vacío existencial. Lo único que tal vez podría ser su salvación es el matrimonio. Veremos esto más adelante. Ahora, al darse cuenta de que no es optimista, positivo o vehemente como sí lo es Hermann Kafka, escribe en la carta que las privaciones, esfuerzos y sacrificios que vivió el padre en su niñez y juventud fueron el estímulo para sobreponerse a las adversidades. Al no tener una vida establecida, un futuro asegurado, el padre tuvo que esforzarse, luchar por alcanzar sus objetivos propuestos. En cambio, Franz llegó al mundo en un ambiente sin carencias materiales, y los estímulos que podían surgir en él desde su niñez eran extinguidos, obviamente por su padre. En la carta dice: en condiciones de vida diferentes, esos relatos, refiriéndose a los sacrificios del padre, habrían podido ser una excelente medida educativa, habrían podido dar aliento y ánimos para superar las mismas penalidades y privaciones que tuvo que soportar el padre. Pero no era eso lo que querías, pues debido a ese esfuerzo tuyo, la situación era diferente. No había ocasión de sobresalir como tú lo habías hecho. Una ocasión así tendría que haber surgido mediante la violencia y la subversión. Uno habría tenido que escaparse de casa, pero tú no querías nada de eso. Todo eso tú lo llamabas ingratitud, exaltación, desobediencia, traición, locura. Es decir, mientras que por un lado invitabas a ello, se refiere al esfuerzo y al empuje, poniéndote como ejemplo, contando historias y avergonzando a los demás, por otro lado lo prohibías severísimamente. Franz le recuerda a su hermana Otla, quien se fue de la casa para llevar una vida rural y ser feliz, y su padre siempre le guardó rencor por semejante atrevimiento. Ahora, también escribe que el sentimiento de culpa que siempre lo acompaña se formó cuando iba a la tienda del padre y el niño veía cómo su progenitor trataba con gritos e insultos a los empleados. Recuerda cómo en más de una ocasión vio a su padre lanzar al suelo los productos de los estantes, renegando porque no estaban en el lugar correcto. Estas acciones produjeron en el hijo una especie de culpabilidad ante los trabajadores, mostrándose sumamente cordial, como tratando de disculpar a su padre. Dice en la carta: y si yo, la persona insignificante,
les hubiese lamido las plantas de los pies, todavía no habría bastado eso para compensar la manera como tú, el dueño y señor, arremetías contra ellos. También relata en la carta su relación con el judaísmo. La religión judía nunca se tomó en serio en la familia Kafka. Siendo niño iba al templo con su padre y solo veía ritualismo, repetición memorística de oraciones, sintiendo aburrimiento. Su padre cumplía con las ceremonias como leer la Torá, cuando asistían 1 o 2 veces al año, y después no quedaba nada. Franz piensa que si su padre hubiera demostrado verdadero interés en el judaísmo, él también se hubiera interesado. Lo importante, dice, no es dar enseñanzas mediante palabras a los hijos, sino de vivir una vida que fuera un ejemplo para ellos. A medida que iba creciendo, se daba cuenta que estudiaría Derecho porque era una carrera tradicional y sería aceptada sin ningún reproche por su padre. Franz estaba convencido que una profesión no le daría la paz y la alegría que nunca conoció. Dice: desde que sé pensar, he tenido tan hondas preocupaciones relacionadas con la afirmación espiritual de la existencia que todo lo demás me era indiferente. Esta indiferencia incluía a su profesión y su trabajo de burócrata. Como dije hace un momento, lo que podría ser su salvación sería el matrimonio y tener por lo menos un hijo y ser su guía. Pero su carácter dubitativo, su complejo de inferioridad, sus sentimientos de culpa y encima la oposición de su padre frustraron sus intentos de formalizar una relación con las 2 mujeres por las que se interesó. Hay 2 razones por las que su padre se opuso. Con la primera chica, Hermann Kafka notó que vestía con ropa demasiado ceñida para su gusto y supuso que Franz deseaba casarse solamente por motivos carnales. Como el padre siempre se consideró un hombre puro, sin defectos, no deseaba saber nada de un hijo impúdico y lascivo. Con la segunda mujer, consideró que pertenecía a una condición social inferior, inadmisible para tenerla como nuera. Debido a esos rechazos de su padre y a su propio carácter, a Franz la idea del matrimonio se le fue complicando y empezó a creer que tal vez, producto de un matrimonio, procree un hijo igual a él, es decir, timorato, deprimido, débil, y de ser así, podría atreverse a abandonarlo. También estaba la posibilidad de que una vida de casado le sustraería el tiempo que dispone para realizar esa actividad que le agrada, y viene a ser la de escribir, a pesar de que no posee ninguna esperanza de descollar en ella. Finalmente, el hijo le dice a su padre que seguramente en la presente carta, éste encontrará motivos para ver los puntos erróneos de su hijo, y tal vez su padre tenga razón. Entonces ambos estarán en igualdad de condiciones para tener un poco de sosiego y ser un poco más felices. Participantes, ustedes han oído el contenido de la carta. ¿Qué opinan sobre esta carta? Fernando Tancara, ¿qué opinas? Bernardo, ¿qué opinas? ¿Me oyes? Daniel, ¿qué opinas tú? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Yo opino que como al final concluyó, sí, eso es lo que pasa a veces. No nos fijamos en uno mismo, como padres, digamos, o como personas. El Señor estaba tan centrado en Él y tan centrado en ser la cabeza. A veces también los mayores tienen esa responsabilidad de una u otra cosa y ser la cabeza, y entonces, debido a eso, el padre creo que es psicópata y muy mal que vaya así, digamos. En sí nos tendríamos que fijar en nosotros, concentrarnos en nosotros y después ya poder salir y reflejar. Bueno, hay que saber dirigirse, la verdad, a las personas, y el Señor no se dirigía bien a sus ayudantes, y tanto, como dice ahí, la misma culpa lo sentía el hijo del dueño, tanto que no bastaba con solamente disculparse, y ahí decía que hasta si le besaba los pies, bueno, pues no era suficiente tampoco, porque el daño que hacía su padre, bueno, pues era demasiado, tanto como en la familia. Y verdad, para mí que
Es una manera el fallo está en el padre y no debería ser así, tanto que le afecta al muchacho y a la muchacha y el señor sigue necio. Y entonces, eso yo creo que tendríamos que ser organizados en la cabeza, yo digo, y también aceptar consejos de las demás personas como nos ven. Y eso, profesora. Muy bien, excelente. Otro participante que desea participar, Gabriela Ticona. ¿Qué opina? ¿Alguien más? María Limachi. Presente, Bernardo. Bernardo, ¿ya qué opinas tú? ¿Qué opinión Gracias. tienes sobre el contenido de la carta? ¿Qué apellido? ¿Cómo? Usted ha opinado tan cara, ¿no es cierto? Otro participante, por favor. María Teresa Limachi. Presente, profe. ¿Qué opina de la carta? Es profe, real lo que se vive en esta sociedad y es muy fuerte, profe. Entonces yo diría es un, in- es un testimonio intenso sobre la crianza de los hijos. Exponemos miedo a la realidad. Muy bien. Falta de afecto, falta de cariño, no hay en esa familia, por decir, confianza, no hay cariño, no hay relaciones entre familia, o sea, entre hijo y padre, y, y eso sería, profe. Muy bien. Les felicito por su comprensión. Bernal. Bernardo. Bernal. También hay, sí, falta de comunicación. Ya. Falta de comunicación, falta de comprensión afectivamente, emocionalmente, en todo lo que has relatado, profesora. Entonces, es una sociedad que está muy patriarcado, la crianza de los niños, de los adolescentes es conflictivo, no hay un libro como tal para criar, ¿no? A los niños o adolescentes y jóvenes. Entonces, esto nos pone como reflectivo, también nos reflexión, que es importante la comunicación, la confianza, eh, más que todo la comunicación entre hijo y padre y familia, ¿no? Bueno, yo veo en esta situación, profe. Gracias. Muy bien, les felicito. ¿Alguien más? Rosemary. ¿Qué apellida Rosemary? Buenas tardes, profesora. Bueno, mi apellido es Castillo, Mamani, profesora. Rosemary Castillo Mamani. Sí, es mi primera clase que estoy ingresando, profesora. Bueno, yo pienso, en mi opinión, que el padre, tuvo un trauma muy grande que quiso tal vez eh, hacer en sus hijos algo. O sea, el trauma que vivió él es muy, muy fuerte, pero al querer que sus hijos sean como él o que salgan adelante, no se daba de cuenta que les estaba ocasionando un daño inmenso porque en esa parte no le estaba demostrando su afecto, su cariño y bueno, el hijo no podía, ¿no? No sentía el cariño y veía que su papá, bueno, le estaba traumando o sea, le lastimaba psicológicamente al pequeño, su autoestima lo estaba bajando mucho. Muy bien. Castillo, ¿de qué curso eres? ¿No estás en la lista? ¿Eres de especializado o de aplicado?
¿Cuál es el nivel? ¿A qué nivel perteneces? ¿Estás especializado o aplicado? Especializado, me dijeron. ¿Y por qué no estarás en la lista? Tienen que reclamar urgente. Especializado, me dijeron. Ya, vamos a conversar eso. Bien, Ya, profesor. Ya. ya participa. Violeta Flores, ¿vas a participar? Ya, suficiente. Los felicito porque han comprendido bien la carta al padre de Kafka. Vamos a ir analizando poco a poco. Les he puesto un control de lectura que ustedes tienen que realizar ese control de lectura, luego enviarme los trabajos. Como primer ejemplo les voy a dar. Presten atención. Carta del hijo al padre. Una vez que han visto el video, señores participantes, vamos a hacer el control de lectura de Carta del hijo al padre de Franz Kafka. Pregunta número 1. ¿Por qué le tenía tanto miedo el hijo al padre? Ejemplos para la respuesta. Por el maltrato continuo que le daba el padre. ¿Ya? Pregunta 2. ¿Cómo rehuía el hijo al padre? Usted se explicará. Pregunta número 3. Por el autoritarismo del padre, ¿cómo era el niño? Pregunta número 4. ¿Cuál es el castigo que más recuerda de su niñez? Pregunta número 5. ¿Qué es lo que más necesitaba el hijo del padre? Pregunta número 6. ¿Cómo era para el padre la opinión del hijo o de otras personas? Siete. ¿Cómo era la comida en ese hogar y cómo permanecían durante ella? Pregunta número 8. ¿Qué consecuencia tuvo en ese niño el trato autoritario del padre? Pregunta número 9. ¿Por qué reprochaba constantemente el padre al hijo? Pregunta número 10. ¿Por qué el hijo sentía vergüenza por el negocio de su padre? Pregunta 11. ¿Cómo recibía el padre los libros que escribía el hijo y de qué trataban? Pregunta número 12. Para el hijo, ¿cuál era el tesoro más grande de su vida? La última pregunta, 13. ¿Cuántas clases de lucha hay para el hijo y cuál es la que le corresponde al padre? Bien, participantes, les voy a mandar la continuación después del control de la lectura, que es el análisis e interpretación de la carta. Pasaron los 40 minutos, yo tengo clases con otro curso, ¿ya? Entonces, les voy a mandar, lo que continúa y ustedes vayan realizando, que está muy fácil. Atención. Una vez que han hecho o han realizado el trabajo práctico, me enviarán. Vamos a hacer el análisis e interpretación de la carta. Vocabulario por sinonimia. Las palabras sinónimas son las que tienen diferente escritura y pronunciación, pero casi el mismo significado. Fíjense, inhiben casi significa lo mismo, privan, prohíben. Pródigamente, igual, dadivosamente o calmadamente. Legado significa en sinónimo testamento, herencia. Rehuir, eludir, esquivar. Distinto, igual, diferente, desigual. Torah es el libro que contiene la ley judía. Reemplazando las palabras del vocabulario en función al contexto. Ejemplos. En el texto dice, me inhibe el miedo y sus consecuencias. Ahora yo les voy a demostrar que casi significa lo mismo reemplazando con los sinónimos.
Me priva el temor y sus consecuencias. Me prohíbe el pánico y sus consecuencias. Fíjense que casi significa lo mismo. Instrucción. Descubre en la carta los elementos del proceso comunicativo, como se dan en el texto, y márcalos. ¿Quién es el locutor o emisor? Ponen ustedes. ¿A quién le escribe la carta? El receptor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué cosa pide en la carta el hijo? Le pone. Código, ¿en qué lengua está escrito? Y el canal, como es carta, ya saben ustedes cuál es el canal, cómo se trata de carta. ¿No es cierto? Ya. Continuamos. Exposición oral. Justificar en forma oral en qué lugares de los párrafos de la carta encontramos la incomprensión. ¿Alguien me podría decir? Bien, el miedo. La maldad del padre. Continuamos, por favor. Exposición escrita. Extraer de la carta y escribir los valores comunicativos que dominan, emocionales, de sorpresa. Ejemplos, está en la página 13, página 14, páginas 5 y así sucesivamente ustedes van leyendo. Esa P significa página. Emocionales, de sorpresa, está en la página 13. ¿Qué tipo de judaísmo me diste? Y lo demás ustedes van realizando, de indiferencia, de deseo, de frustración, de reproche, de vergüenza y así sucesivamente. Tema central, debes explicarlo como resultado de todo el análisis anterior. El tema central del contenido de la carta es el siguiente. Por favor, ¿quién quiere opinar? Bueno, jóvenes, ustedes ya deben saber cuál es el tema central. Cada uno tendrá que poner. Por ejemplo, yo acá diría que es el trato inhumano que le dio el padre al hijo, causándole un daño psicológico, frustrándole por el resto de su vida. ¿Ya? El hijo, ¿cómo era el hijo? Van a poner cómo era el hijo, cómo se sentía, cómo era el padre, cuál es el mensaje. El mensaje es qué nos enseña esta carta a los padres. Ejercicios, dice, en una hoja redacta una composición con el tema el maltrato que hacen los padres a sus hijos y la familia, que usted conoce o lo haya visto. Van a redactar, esos trabajos tienen calificación, jóvenes, ¿ya? El maltrato o violencia es. Entonces, me envían, por favor, y también qué día vendrán al establecimiento, pónganse de acuerdo, yo deseo verles así para pasarles algunas fotocopias también. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, participantes.